demencias frontotemporales son enfermedades neurodegenerativas que van a afectar macroscópica y microscópicamente a los lóbulos frontales y temporales, provocando así alteraciones de la conducta y del lenguaje, dependiendo la zona o el lóbulo afectado. Recordemos que el lóbulo temporal es el encargado del control del lenguaje hablado, es el receptor principal de la información auditiva y va a participar también en el control del comportamiento, de las emociones, es el encargado también del recuerdo y reconocimiento de las palabras, del reconocimiento de voces, de rostros, entonces es bastante importante para la memoria. Por su parte, el lóbulo frontal se va a encargar de la ejecución y control de la conducta, es el responsable de procesos del pensamiento ya más elevados, como los relacionados al pensamiento abstracto. Se va a encargar de la información del movimiento, del razonamiento, de la regulación emocional y también se va a encargar de la conducta. Entonces, pues cuando estos lóbulos se encuentran lesionados, pues va a haber una alteración en todas estas funciones. Vamos a ver también que las demencias frontotemporales tienen 3 variantes clínicas, la conductual, la fásica y la semántica, y vamos a ver que cada una de ellas va a presentar una lesión más específica, ahorita lo van a explicar mis compañeros, pero a grandes rasgos, anatómicamente hablando, lo que se encuentra afectado pues son estos 2 lóbulos. La siguiente diapositiva, por favor. Como podemos observar ahí en nuestra primera imagen, tenemos un ataque de encéfalo que va a evidenciar una gran atrofia frontotemporal. Como podemos observar, hay una pérdida significativa del tejido encefálico. Y en la siguiente imagen tenemos una resonancia magnética cerebral que va a mostrar una atrofia asimétrica en ambos lóbulos, frontales y temporales, pero podemos observar ahí con las flechitas que es mayor en el lado izquierdo, con esas áreas de hiperintensidad y otro hallazgo ahí mismo en la resonancia magnética que podemos apreciar son las circunvoluciones en hoja de cuchillo. Siguiente, por favor. Ahora, según estudios microscópicos, este tipo de pacientes va a presentar ciertos patrones. El primero es la acumulación de proteínas tau en los cuerpos de PIC. Estos cuerpos los vamos a hallar principalmente en los giros dentados, en las células piramidales, el hipocampo y en las capas 2 y 6 de la neocorteza. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo patrón que vamos a encontrar es el que está asociado al depósito de ubiquitinas, las cuales van a participar en un proceso ligando de ADN, ARN y otras proteínas. También es importante mencionar que en los últimos años se ha observado que estas demencias pues pueden aparecer de forma genética. Sin embargo, la relación que guardan entre los genes identificados y la patología como tal, pues todavía no está claramente identificada. La siguiente, por favor. En cuanto a la historia, bueno, antes las demencias frontotemporales no eran estudiadas como una entidad independiente, eran consideradas más bien una variante de la enfermedad de Alzheimer. Y no fue hasta 1892 cuando el científico Arnold Pick hace la descripción de un varón de 71 años con un cuadro progresivo de deterioro mental al que se le asociaba una afasia grave y que cuando murió este paciente, en la necropsia se pudo observar y se pudo constatar una marcada atrofia cortical del lóbulo temporal izquierdo. De ahí que muchos autores pues también conozcan a esta patología como la enfermedad o síndrome de Pick. En los años siguientes continuaron las descripciones histológicas y clínicas por parte de diferentes autores, seguía siendo representativo Pick, también se le agregó el propio Alzheimer y entre muchos otros autores más. Y pues aunque era interesante el hecho de que por primera vez se planteara la posibilidad
de un síndrome demencial originado por una atrofia cerebral focal y no una atrofia generalizada, como eran las tendencias en esa época y como ocurría en el Alzheimer, pues al final se acabó perdiendo de todos modos el interés por este tipo de demencia y pues solamente se quedó hasta ahí, considerada como una variante más de la enfermedad de Alzheimer. Fue hasta los años 80 que renace de nuevo el interés por esta entidad y el científico Mesulam en 1982 ya describe o en una serie de pacientes que tenían un trastorno del lenguaje en forma de afasia lentamente progresiva sin afección, pero hasta este punto estos pacientes no presentaban demencia, por lo que la denominó como afasia lentamente progresiva, sin demencia. Y ya con la evolución de la enfermedad de estos pacientes, pues acabaron desarrollando una demencia tipo frontal, como se pudo comprobar posteriormente. De ahí, pues poco a poco otros autores fueron estudiando esta clínica y se fueron conjuntando ya los cuadros clínicos principales de las demencias frontotemporales. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes a todos. Como definición tenemos que la demencia frontotemporal pertenece al grupo de enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por cambios importantes en la conducta o pérdida progresiva del lenguaje, asociada con alteraciones patológicas localizadas en los lóbulos mencionados por mi compañera. El término de degeneración lobar frontotemporal se utiliza para aquellos pacientes que clínicamente presentan la enfermedad y tienen evidencia genética o histopatológica. Es también conocida como el desorden de tres, por su asociación de tres síndromes clínicos, tres variantes histopatológicas y tres alteraciones genéticas. Es la tercera forma más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. También también se le conoce con otros nombres como enfermedad de Pick, gliosis subcortical progresiva, demencia frontal de tipo no Alzheimer, demencia frontal sin histología distintiva, complejo de desinhibición, demencia, parkinsonismo, amiotrofia, demencia hereditaria con disfasia de inhibición y por consenso los grupos de Lund y Manchester pues le dieron el nombre de demencia frontotemporal, así se quedó con ese nombre. La demencia frontotemporal ocurre en 5 a 15% de todos los casos de demencia y pues es de inicio temprano, siendo la segunda causa más común, con una prevalencia de 10 a 30 o 100,000 personas entre los 45 y 65 años de edad. Presenta una variabilidad tanto en sus manifestaciones clínicas como en sus hallazgos de neuroimagen, características histopatológicas y genéticas en su forma. Bueno, esta, pues como les comentaba, es la tercera demencia. Se genera un hipometabolismo, como su nombre le dice, es en el córtex frontal, temporal anterior y mesial temporal. El diagnóstico diferencial es amplio y se debe de tomar en cuenta. Bueno, incluye pues, un espectro de enfermedades genéticas y molecularmente heterogéneas, pues caracterizadas morfológicamente por la atrofia frontal y temporal. Bueno, se manifiestan por afectación de la conducta, cognición y del lenguaje. Y pues también algunos pacientes presentan manifestaciones motoras. Bueno, también pues existe una sobreposición sobre esta demencia, como son la enfermedad de neurona motora, el síndrome córtico basal y la parálisis supranuclear progresiva, hasta en 50% de los afectados. También pues, se dispone de una historia familiar positiva para esa demencia. Únicamente de 10 a 30% se demuestra transmisión autosómica dominante y la probabilidad de encontrar una mutación en pacientes con un solo familiar afectado es del 31%. Si la edad de inicio de la demencia es en el familiar antes de los 65 años de edad. 80% de estos casos autosómico dominantes están asociados con mutaciones en los genes MAP, GRN
C9orf72. Y bueno, las mutaciones en los genes GRN y C9orf72 tienen baja penetrancia y también se han encontrado en casos aislados, de 1 a 5%. Y las relacionadas con MAP y GRN, ambos en el cromosoma 17q21, ocurren en 2 a 10% de todos los casos y aumenta de 10 a 23% en casos familiares con historia clínica. Bueno, la prevalencia de esta enfermedad se ha calculado pues de 2 a 100,000 habitantes hasta 31 de 100,000 habitantes y varía por población y grupo de edad de 45 a 64 años. Su incidencia pues es según Rochester en 2004, de 8.9 por cada 100,000 habitantes. La relación hombre-mujer muestra una ligera preponderancia para el hombre, de 4 a 1 en Europa y Estados Unidos de América. Pues desafortunadamente, pues no hay tantos estudios en México. Bueno, según pues, la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay 47.5 millones de personas que padecen de demencia y otros 7.7 millones de casos nuevos cada año. Pues bueno, para la organización, pues es la segunda causa más común de demencia, aunque en sujetos menores de 65 años es la primera causa de demencia. El 10% pues ocurre en sujetos menores de 45 años y el 30% en mayores de 65 años. Y pues, las manifestaciones de la enfermedad suelen durar entre 6 a 11 años después de iniciada la sintomatología y generalmente pues la muerte les llega de 3 a 4 años después del diagnóstico. La esperanza de vida en la demencia frontotemporal también varía en función del tipo de demencia, aunque en promedio se plantea en los pacientes vivan entre 6 y 8 años también. Y hasta algunos pueden alcanzar hasta los 15 años. Bueno, acá encontré un artículo. Bueno, más bien quieren poner en vigor este artículo 73 a cargo de esta diputada. Pues quiere pues generar bueno, con la siguiente gráfica, apoyo sobre este tipo de demencia de las 12 principalmente que se presentan en cada individuo. Acá, pues, en 2016, pues, por así que ocupa el cuarto lugar, bueno, junto con la enfermedad de Alzheimer y otras. Ahí incluida está la demencia frontotemporal. Bueno, ya pasando a la etiología, es importante mencionar que más de la mitad de los casos de demencia frontotemporal van a ser causados de forma esporádica, aunque también van a existir otros factores de vulnerabilidad selectiva que van a condicionar o se encuentran relacionados con la demencia frontotemporal, como son las toxinas ambientales, el estrés oxidativo, la disfunción de los neurotransmisores y la más estudiada y descrita son las mutaciones genéticas que se encuentran relacionados hasta en un 20% de los casos. También se menciona que los pacientes con demencia frontotemporal, eh, hasta en un 40% de los casos van a presentar algún familiar o, bueno, sí, algún familiar con alguna alteración de demencia o alguna otra alteración psiquiátrica. Bueno, la mayoría de los casos de formas familiares van a tener una herencia autosómica dominante, como ya lo mencionaron mis compañeros, la cual se va a encontrar asociada principalmente con la mutación del cromosoma 17, el cual codifica a la proteína tau que se encuentra relacionada a microtúbulos neuronales. La siguiente, por favor. Bueno, ya pasando a la clasificación de la demencia frontotemporal, se va a clasificar en tres variantes. En primera instancia tenemos a la variante conductual. La variante conductual va a tener un desarrollo precoz alrededor de los 50 a 65 años de edad y dentro de sus manifestaciones clínicas, como su nombre lo dice,
va a presentar principalmente alteraciones a nivel de la conducta y cambios de personalidad. Los pacientes, después de que desarrollan la demencia frontotemporal, suelen ser más apáticos y muestran un claro desinterés por cosas que solían interesarles antes. Normalmente cuando llegan a la clínica van a encontrarse en un estado de desinhibición y algunos llegan a describir que pueden presentar alucinaciones. Bueno, la segunda variante que tenemos de demencia frontotemporal va a ser la variante semántica, en la cual los pacientes van a presentar una afasia semántica y asociativa, pero sin pérdida de la fluencia. Esto quiere decir que los pacientes van a presentar una pérdida del conocimiento del significado de las palabras, pero van a conservar la fluidez del habla. Van a presentar entonces un lenguaje fluido, pero vacío o sin significado. De igual forma, estos pacientes van a ser incapaces de poder nombrar o describir detalladamente objetos. Y la tercera variante de demencia frontotemporal va a ser la variante afásica no fluida o agramática. Esta de igual forma se presenta alrededor de los 65 años de edad. En esta se va a afectar principalmente lo que es la pronunciación y la fluidez verbal, a diferencia de la anterior que mantenía en la variante semántica la fluidez del habla conservada. Entonces, en la variante 3, que es agramática, los pacientes suelen presentar alteraciones fonológicas y de igual forma se altera su orden y los tiempos verbales, aunque los pacientes van a presentar conservada la comprensión de las palabras y van a ser capaces de comunicarse mediante la escritura. La siguiente, por favor. Bueno, en esta clasificación que lo divide en las tres variantes, cada una se va a caracterizar principalmente por un área principal afectada. En la variante conductual se habla que el principal hallazgo va a ser una atrofia de la corteza orbitofrontal con predominio bilateral. En la variante semántica, casi siempre se va a afectar o se describe como una atrofia de la corteza temporal con gran predominio del lado izquierdo. Y en la variante no fluida o agramática, la alteración se va a encontrar a nivel opercular frontal y de la ínsula dorsal. La siguiente, por favor. Bueno, la variante conductual, que como ya les había mencionado, va a ser la variante más frecuente de demencia frontotemporal, va a describir tres subsíndromes prefrontales típicos de acuerdo al área prefrontal más afectada. Estos van a ser cuando existe una alteración a nivel mesolímbico, a nivel orbitofrontal y a nivel dorsolateral. La siguiente, por favor. Bueno, cuando se altera a nivel mesolímbico, la demencia frontotemporal de variante conductual va a presentar principalmente una reducción en la conducción motora, lo cual el paciente va a presentar una falta de espontaneidad, apatía, desinterés, que puede llegar a presentar abulia. Esto significa que el paciente va a presentar una falta de voluntad o de energía para hacer algo o para moverse. Bueno, también se va a encontrar alterado su habla, va a reducir la cantidad, incluso puede llegar al mutismo, que es la ausencia completa de la expresión verbal. Aunque también puede presentar en una primera instancia de forma espontánea una reducción de
la pronunciación y acentuación del habla, y algo que también se altera a nivel de mesolímbico, bueno, es la capacidad de retención urinaria. Entonces los pacientes van a presentar incontinencia urinaria. La siguiente, por favor. Bueno, en segunda instancia tenemos al síndrome orbitofrontal, el cual se caracteriza porque los pacientes van a presentar una labilidad emocional y una inatención muy clara, acompañados de cambios en la personalidad. Los pacientes suelen actuar como si fueran alguna otra persona, adquieren esa personalidad o suelen acentuar rasgos propios de su carácter. Entonces, los pacientes suelen perder la capacidad de controlar sus propios impulsos, y varios de ellos presentan brotes de agresividad, lo que los lleva a eh, ser sensibles intrapersonalmente y una falta de juicio social y del respeto por las normas sociales. La siguiente, por favor. Y la última variante conductual va a ser el síndrome dorsolateral, en los cuales se encuentran alteradas principalmente las funciones ejecutivas. Los pacientes suelen ser incapaces de generar hipótesis, planear acciones y tomar decisiones. En- Normalmente suelen tender a la autodejez y al descuido físico, y presentan una clara imprecisión cognitiva y concretización del pensamiento, lo que los lleva a generar procesos de alteración de la atención y como consecuencia de la memoria. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la fisiopatología. Como ya les han comentado mis compañeros, la mayor parte se va a basar en alteraciones genéticas. El 40 de los casos tienen antecedentes familiares. Eso va a ser de suma importancia para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Las principales mutaciones van a ser en el gen MAP, en el gen de la progranulina y en el gen C9-ORF72. La acumulación de las proteínas tau, esto es muy importante, van a caracterizar el 90% de los hallazgos patológicos que van a confirmarnos una demencia frontolateral. La siguiente. Eh, pues principalmente en el diagnóstico, cuando nosotros encontremos una mutación en MAP, los pacientes van a presentar desinhibición conductual. Cuando haya una mutación en granulina, apatía, y cuando exista una mutación en C9-OR72, se combina la apatía con características psicóticas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en muchas ocasiones, pues es la presencia de estas mutaciones nos va a dar, pues como ya lo vemos, cuáles van a ser las principales manifestaciones. La siguiente. Bueno, el gen tau, como ya les había comentado algunos de mis compañeros, se va a ubicar en el cromosoma 17. Van a existir más de 30 diferentes mutaciones de este gen, las cuales se van a relacionar con la demencia frontolateral. ¿Cuáles van a ser las principales, pues, manifestaciones que se relacionan con esto? Los cambios conductuales, una discapacidad semántica, una pérdida de la memoria episódica y parkinsonismo. La siguiente. Y ahora el gen de la progranulina. Cuando existe esta mutación, principalmente va a existir una disfunción en el lenguaje, síntomas extrapiramidales se pueden presentar del 40 al 60% de los casos. La siguiente. Y ahora en el gen de marco de lectura abierta, 72 en el cromosoma 9. Bueno, aquí nuestro paciente va a llegar a nuestro consultorio con brotes de psicosis y con alucinaciones e ilusiones. Desde aquí, pues nosotros ya debemos empezar a sospechar que nuestro paciente tiene una demencia frontolateral. La siguiente. Ahora con el diagnóstico.
Pues principalmente va a ser con pruebas genéticas, pero sabemos que pues estas son muy costosas y son difíciles de que nuestros pacientes tengan acceso. Entonces aquí se van a realizar las pruebas genéticas para que nosotros busquemos mutaciones, ya sea en alguna de las, pues de los 3 genes que ya hemos estado platicando. También podemos abarcar una prueba de proteína beta amiloide 42, la cual va a estar disminuida, y el aumento de la proteína tau, como en el líquido cefalorraquídeo, como lo vimos, pues es la más importante. Y esta va a tener una sensibilidad y especificidad aproximada de casi el 80%. Como lo vemos, este va a ser el gold estándar. Pero lo malo es que pues es de difícil acceso. Y los niveles séricos de progranulina pueden manifestar la mutación en portadores y en pacientes que no lo son. La siguiente. Bueno, pero como nosotros nos dedicamos principalmente a la clínica, cómo podemos pues diagnosticar nosotros desde nuestro consultorio? Vamos a tener trastornos de la conducta, síntomas afectivos, alteraciones del habla, de la orientación espacial y la praxis, signos físicos, y obviamente todo esto se va a añadir a las pruebas complementarias que nosotros podamos relacionar, como son un electroencefalograma, pruebas de neuroimagen y la exploración neuropsicológica. Y pues los aspectos que nos han comentado ya nuestros compañeros antes, como son que iniciantes de los 65 años, que tenga antecedentes de un trastorno similar en algún familiar de primer grado y enfermedades de la membrana motora, como lo son una parálisis vulvar, debilidad y atrofia muscular. La siguiente. ¿Cuáles son los estudios de neuroimagen que vamos a, pues nosotros solicitar? Un PET, una resonancia magnética funcional, y las siguientes pues son muy costosas, por eso también es que les comentaba que principalmente se va a basar en la clínica, como lo son la PET con 18F fluorodesoxiglucosa, una imagen de tensor de difusión y una resonancia magnética funcional en estado de reposo. La siguiente. Encontré esta tabla que en lo personal me agradó bastante porque abarca los principales hallazgos que nosotros vamos a encontrar en la resonancia magnética en sus 3 pues, clasificaciones que tenemos de la demencia frontolateral. Hace rato también ya mi compañero Lalo les había comentado cuáles son las características, pero si nosotros queremos apoyarnos, aquí son muy específicas. No se las digo pues, punto por punto porque es bastante extenso, pero guárdenlas porque estoy segura que les va a haber servido mucho. Y la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Realmente, como ya lo comentaron mis compañeros anteriormente, pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta que si bien existen actualmente tecnologías que nos van a permitir de manera, entre comillas, certera, discernir entre patologías, no va a ser tan sencillo que en todos los ámbitos ni en todos los lugares podamos ordenar ese tipo de pruebas. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos estos posibles diagnósticos diferenciales. Si bien las demencias frontotemporales se caracterizan porque son, y como ya lo comentaron, porque no son un desorden tan común o aparentemente no fuese tan común, porque incluso podría ser carta de la razón que están subdiagnosticadas. Necesitamos nosotros tener en cuenta que dentro del principal o de la enfermedad, principal enfermedad que va a considerarse es el Alzheimer, sobre todo por la similitud que puede llegar a tener en cuanto a la presentación patológica. Incluso vamos a ver que parte del tratamiento también es un tratamiento similar al que algunos pacientes de esta patología pueden tener. Otra de las cuestiones que nosotros debemos de tener en cuenta es que sean delirios por cualquier etiología y que, bueno, obviamente pueden llegarse a confundir por las variantes que principalmente afectan el área conductual. También podemos encontrar la demencia subcortical como uno de los elementos a considerar para la demencia frontotemporal.
Y otros de las etiologías que podrían influenciar en esto serían la aparición ya sea de tumores, de masas, abscesos, incluso eventos vasculares. Sin embargo, pues bueno, una vez que esto sería únicamente por la clínica, obviamente el hallazgo de tumores, abscesos y eventos vasculares podrían ser evidenciados a través ya sea de una tomografía o una resonancia. Pero bueno, esos son de los factores principales que nosotros debemos de considerar en cuanto al diagnóstico diferencial. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento. El tratamiento en realidad, como lo vamos a ver, no es una condición que pueda ser curada. Al día de hoy no tenemos una causa, perdón, una causa concreta identificada, no. Se sabe que es una anomalía, alteraciones estructurales. Por lo tanto, lo que en realidad nos tenemos que enfocar es que nosotros utilicemos o se aplique un tratamiento de manera multidisciplinaria. Se van a utilizar fármacos. Es necesario que exista una modificación ambiental, ya sea quizá de aquellos factores de riesgo que han sido identificados con el paciente, precisamente por la dependencia que va a generar el paciente hacia cuidadores, va a ser necesario la modificación de todo su ambiente, va a tener que existir una educación al cuidador y obviamente a aquellos miembros, ya sea de la familia o cercanos que convivan con él o que estén destinados a convivir con él. Sobre todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque al menos en México no existe o no está tan... No existen tantas casas de asistencia concreto para ciertas enfermedades terminales como este tipo de enfermedades como pueden existir en otros países y tampoco pues existe mucha difusión acerca de este apoyo que paralelamente los cuidadores o el círculo familiar debe de recibir. Es necesario también asegurarnos que tenga una actividad física y mental del paciente porque si bien a la fecha no se encontró un tratamiento que pueda revertir los daños estructurales que existen y que se han identificado que caracterizan esta enfermedad, es importante que por lo menos el paciente se mantenga activo en ambos rubros la mayor cantidad de tiempo posible, ya que esto se ha sugerido a través de distintos estudios que ayuda a disminuir la velocidad de deterioro. Y al mismo tiempo pues ayuda un poco para contrarrestar a través de estimular la plasticidad de las neuronas. También va a ser importante la terapia del lenguaje, ya que como lo hemos visto a lo largo de la presentación, pues gran parte de la afectación que estos pacientes en cualquiera de sus distintas versiones que pueda presentarse la enfermedad, va a estar alterado este rubro. Y al final de cuentas el paciente sigue siendo un ente que está comunicándose de una u otra manera, entonces es necesario incluir esta cuestión. También es importante la terapia ocupacional, ya que de la misma manera ayuda a mejorar o a preservar las interacciones con el medio externo del paciente y ayuda a pues un poco frenar el deterioro producto de la enfermedad. Asimismo, pues se tendrá que enfocar en terapia física. Ahora, aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que considerar. Ante la FDA, actualmente, el día de hoy, 2021, que es hoy 27 de octubre de 2021, no existe un tratamiento específico aprobado. Por ello, es necesario tanto que se los comente como hacer énfasis nuevamente en este abordaje multidisciplinario. Bueno, doctor, ¿quiere que sigamos con el tratamiento? Quedan 4 Y no, minutos. yo creo que mañana. Está muy interesante su tema. Ya ven que es una demencia que pues se conocía con otros nombres y que actualmente ya se enfoca como una entidad y que desgraciadamente pues es progresiva, no tiene cura todavía, pero mañana podemos hablar de los diferentes, pues ya dijeron de los abordajes multidisciplinarios y de los fármacos que se han utilizado. No son específicos para esto, pero bueno, se han ocupado. Entonces mañana continuamos con esto, por favor, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.